Buenos días, amados hermanos, oyentes de estas gotas de su amor. Gracias por estar allí, gracias al Señor porque ustedes están allí. Y hoy quiero compartir con ustedes lo que es el perdón, ¿verdad? El perdón, la palabra perdón. ¿Qué entendemos por perdón? El perdón es inculparnos, quitar la culpa, porque la culpabilidad es el pecado, ¿verdad? Lo que nos amarra, nos ata. Dice, cualquier cosa que contradice la verdad es pecado. Lo que contradice la verdad es pecado. Lo que contradice la voluntad del Señor es pecado. Y somos pecadores. Hace poco hicimos unos audios sobre el pecado. Hicimos de hecho 2 audios sobre el pecado, lo que era pecado de acción, de hecho y de omisión y la desobediencia es pecado, y la ceguera es pecado, y muchísimas cosas son pecado. Pero tenemos una buena noticia, que existe el perdón de los pecados, que es la limpieza, el borrar aquella cuenta. Veámonos como un contador electrónico, que cada día que va avanzando vamos cometiendo pecados, chicos grandes de todos tamaños y de todos colores, pero todos son pecados y ese contador empieza a avanzar, esa numeración y avanzar y avanzar. Y muchas veces tenemos una cantidad de 4, 5 y 6 cifras de pecado. Y bueno, aparentemente vivimos en un mundo en donde ciegos no nos damos cuenta de que hemos pecado. Pero cuando nosotros entendemos que todo lo malo y todo lo desobediente y todo lo contrario a la verdad es pecado. Y cuando reconocemos que somos pecadores y venimos al Señor, que es el único Jehová Dios de los ejércitos, Jesucristo su Hijo, quien murió por nuestros pecados, cuando sabemos, esa es la buena noticia, que podemos llevar nuestros pecados a la cruz del Calvario, porque Jesucristo llevó nuestros pecados, Él sufrió nuestros pecados, nuestras dolencias, nuestras enfermedades, nos sanó, nos libertó, que podemos ir a la fuente donde hay perdón y redención del pecado, porque ¿qué es la redención? Pues la exoneración de las consecuencias de nuestro pecado, aquel burrón, aquel poner en par el contador de pecado y hasta allí ya se fue. Dice la palabra que Él echa nuestros pecados al fondo del mar para no recordarlos jamás. Cuando hay verdadero arrepentimiento, porque es necesario reconocer primero que somos pecadores y segundo, arrepentirse de todo aquello malo que hicimos, de todo aquello que hicimos a ciegas, sin saber, por desconocer que era pecado, y otras veces con alevosía y premeditación, pero que hicimos mal y que hoy día hemos crecido y nos damos cuenta que estuvo mal. Podemos pedir perdón. ¿A quién? A Jesucristo, a la sangre de Cristo, al Cordero de Cristo, bañarnos en esa sangre, sumergirnos en la sangre de Cristo para obtener la redención y para que nuestro nombre sea inscrito en el libro de la vida. Hay perdón. Hay perdón, eso se llama perdón, cuando se para el contador, cuando hasta allí, cuando se borran las cuentas, el saldo negativo y comenzamos una vida nueva. ¿Qué quiere decir esto? Que hay perdón para nuestros pecados y aún cuando siguiendo nuestro camino y avanzando de la mano del Señor, claro, debemos alejarnos del pecado, porque no es que todos los días vamos a traerle una cuenta al Señor, la misma cuenta con los mismos pecados, porque no nos hemos apartado entonces de la maldad, no nos hemos separado de aquel viejo hombre. Entonces decidimos cambiar, dejar atrás todo aquel mundo de pecado y tomar una nueva vida, la nueva oportunidad que el Señor nos da. Claro que hay tropiezos, hay caídas, hay pecados, pero podemos venir al Señor porque Él siempre está allí por ahora hasta su venida. Siempre va a estar allí atento al que arrepentido viene y pide perdón y renuncia al pasado, al pecado, a las cosas malas, a la oscuridad y viene al Señor de corazón. Pero también hay que poner un poquito de nuestra parte para cambiar ese viejo hombre y quitarnos esa vestidura vieja. Tenemos que poner voluntad en cambiar, en no querer ser más aquel viejo hombre, porque eso desagrada al Señor. Y sabemos que tenemos perdón, por eso somos hijos de Dios y los hijos tenemos esa bendición por Cristo Jesús de poder ser llamados hijos de Dios. Y como hijos de Dios podemos lavarnos en la sangre de Cristo. Ese es el perdón. Él solo perdonaba, Jesucristo perdonaba pecados. De hecho, los fariseos y los escribas lo criticaban, aquellos doctos en la ley lo criticaban. Pero bueno, ¿por qué perdona? Porque tus pecados te son perdonados, le dijo
a aquel ciego y fue sanado. Y al paralítico, y él perdonó pecados, la mujer adúltera perdonó sus pecados. Entonces es necesario el perdón de los pecados. Necesitamos traer nuestros pecados a la cruz y ser perdonados, limpiados. Hay perdón. Esa es la buena noticia. Hay perdón. Y Jesucristo es el que perdona. A él le criticaban porque decía que perdonaba pecados, pero que es más fácil decir, toma tu lecho y anda, o tus pecados te son perdonados, porque Él tenía la potestad de perdonar pecados y todavía aún Jesucristo es la vía para el perdón de nuestros pecados, para recibir ese perdón que necesitamos para que nuestra alma pueda descansar en Cristo, que nuestras cargas queden allí. Entonces, amados hermanos, le damos gracias al Señor por esa hermosa, hermosa, hermosa bendición de recibir el perdón de los pecados. Gracias Señor, porque tú eres nuestro perdonador, porque nos has perdonado y nos has salvado, Señor. Gracias por la redención, gracias Señor por la salvación, por tu misericordia y por tu infinito amor. Bendice a cada uno de los oyentes y te amamos, Señor. Te declaramos que te amamos porque tú nos has perdonado y nos has amado para perdonarnos. Y tú diste a tu Hijo para perdón de pecado. Gracias, amado Jesús. Te amamos y te bendecimos una vez más en el nombre de Jesús. Amén y amén.